Existen pasajes en las Escrituras que despiertan nuestra curiosidad de manera especial. Son aquellos textos que, cuando los leemos por primera vez, nos hacen detenernos, releer y cuestionar: ¿habré entendido correctamente? Uno de estos pasajes intrigantes aparece en el libro de Job, uno de los textos más antiguos y profundos de toda la Biblia. Allí encontramos la descripción de algo verdaderamente extraordinario. Un consejo en el cielo, una reunión celestial donde se toman decisiones importantes. Muchas personas leen la Biblia durante años sin prestar nunca atención especial a estos versículos. Otros los leen rápidamente, sin comprender completamente lo que se está describiendo. Y hay quienes, al encontrarse con estos pasajes, se sienten incómodos o inseguros sobre cómo interpretarlos. Por eso, muchos maestros y estudiosos simplemente evitan abordar el tema con profundidad. Pero hoy vamos a explorar juntos esta fascinante narrativa bíblica, entendiendo su contexto, significado y lo que puede enseñarnos sobre la naturaleza divina, el mundo espiritual y nuestro propio papel en esta existencia. El texto que revela el consejo celestial. El pasaje principal que describe este consejo celestial se encuentra en el libro de Job, capítulo 1. El texto hebreo original usa una expresión muy específica que ha sido traducida de diferentes maneras a lo largo de los siglos. Algunas versiones hablan sobre los hijos de Dios que se presentaron ante el Señor. Otras traducciones usan expresiones como los ángeles o los seres celestiales. Lo que hace este pasaje tan notable es la descripción de una escena que acontece en los lugares celestiales, lejos de los ojos humanos. Es como si el velo entre el mundo visible e invisible fuera momentáneamente abierto, permitiéndonos vislumbrar una realidad que normalmente permanece oculta. En el texto, leemos que llegó un día en que estos seres celestiales vinieron a presentarse ante el Señor. Y entre ellos, de manera sorprendente, estaba también el adversario, aquel que es llamado Satanás en la traducción. La palabra hebrea original, a-Satan, significa literalmente el acusador o el adversario, alguien que se opone. Lo que sigue es un diálogo fascinante. El Señor pregunta al adversario de dónde viene, y la respuesta es que estaba recorriendo la tierra, andando por ella. Entonces se inicia una conversación sobre Job, un hombre íntegro y temeroso de Dios. El adversario cuestiona si la fidelidad de Job sería genuina o solamente resultado de las bendiciones que recibió. Comprendiendo el contexto cultural e histórico. Para entender mejor este pasaje, necesitamos sumergirnos en el contexto en que fue escrito. El libro de Job es considerado por muchos estudiosos como uno de los textos más antiguos de la Biblia, posiblemente contemporáneo o incluso anterior a los primeros libros escritos por Moisés. En la cultura del Antiguo Oriente Próximo, el lenguaje de consejos reales era muy común. Los reyes terrenales tenían sus consejeros, sus ministros, aquellos que se presentaban ante el trono para dar informes y recibir instrucciones. Los escritores bíblicos frecuentemente usaban este lenguaje familiar para describir realidades celestiales. Cuando el texto habla de un consejo en los cielos, está usando una metáfora que las personas de aquella época comprendían fácilmente. Así como un rey terrenal tenía su corte, el rey de los cielos también tenía aquellos que servían ante su presencia. Este lenguaje no disminuye la trascendencia divina, sino que hace comprensible para mentes humanas algo que, de otra forma, sería imposible de describir. Es importante notar que este no es el único pasaje bíblico que hace referencia a un consejo celestial. El profeta Isaías describe una visión semejante cuando ve al Señor sentado sobre un alto y sublime trono, con seres celestiales alrededor clamando, «Santo, Santo, Santo». El profeta Miqueas también registra una escena donde ve al Señor sentado en su trono con todo el ejército celestial a su alrededor. Los participantes de este consejo. ¿Quiénes son exactamente estos seres que componen el consejo celestial? La Biblia usa diferentes términos para describirlos, y comprender estas distinciones nos ayuda a tener una visión más clara. El término, hijos de Dios, usado en Job es traducción de una expresión hebrea que puede referirse a seres creados que pertenecen a la categoría divina, diferenciándolos de los seres humanos. No significa que sean dioses en el sentido pleno de la palabra, sino que forman parte del orden celestial de creación. Estos seres son frecuentemente identificados como ángeles, mensajeros celestiales creados para servir y adorar. La palabra ángel significa literalmente mensajero, alguien enviado con una misión específica. A lo largo de las Escrituras, vemos ángeles cumpliendo diversas funciones,
adorando, protegiendo, guerreando, anunciando y ejecutando los propósitos divinos. Interesantemente, el texto de Job indica que había diferentes tipos de seres en esta asamblea. Había aquellos que permanecían fieles en su servicio y propósito, y había también el adversario, representando a aquellos que se rebelaron contra el orden establecido. La presencia del adversario en esta escena plantea cuestiones importantes. ¿Cómo puede alguien que se opone al bien estar presente en un consejo celestial? Aquí necesitamos entender que la soberanía divina es tan absoluta que incluso aquellos que eligieron la rebelión no pueden operar fuera de los límites establecidos. El adversario tuvo que pedir permiso para actuar, demostrando que, a pesar de su oposición, aún estaba bajo autoridad superior. El propósito del consejo. ¿Por qué existiría un consejo en los cielos? Dios, siendo omnisciente y todopoderoso, ¿necesitaría consultar a otros seres? Estas son preguntas legítimas que merecen reflexión cuidadosa. La respuesta está en comprender que Dios eligió operar a través de un orden creado. Él podría hacer todo solo, pero prefirió crear seres con capacidad de elección, voluntad y participación activa en sus propósitos. Esto revela algo profundo sobre el carácter divino. Hay valor en la relación, en el diálogo, en la participación. El consejo celestial no existe porque Dios necesite consejos o información. Existe porque Él valora el orden, la estructura y la participación de sus criaturas en sus planes. Es una expresión de su naturaleza relacional. En el caso específico de Job, vemos que el consejo sirvió como escenario para una discusión sobre la naturaleza de la fidelidad humana. ¿Sería posible que alguien sirviera a Dios de forma genuina, sin interés propio? El adversario dudaba de eso, sugiriendo que toda devoción humana era solo interés disimulado. La historia de Job, entonces, se convierte en una demostración ante el consejo celestial de que la fidelidad genuina existe. Un hombre puede permanecer íntegro incluso cuando pierde todo. La fe verdadera no depende de circunstancias favorables. Otras referencias bíblicas al consejo celestial. El libro de Job no es el único lugar donde encontramos referencias a este consejo celestial. El Salmo 89 menciona la asamblea de los santos en los cielos. El profeta Jeremías habla sobre aquellos que estuvieron en el consejo del Señor, y por eso podían hablar con autoridad. Uno de los pasajes más intrigantes está en Génesis, cuando, en el relato de la creación del ser humano, aparecen palabras en plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Algunos estudiosos ven aquí una referencia al consejo celestial, una consulta divina antes de la creación de la humanidad. Similarmente, después de la caída humana, leemos: He aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal. Nuevamente, este plural ha intrigado a comentaristas a lo largo de los siglos. Mientras algunos ven aquí la Trinidad, otros identifican referencias al consejo celestial. En el libro de Daniel, encontramos la figura de los vigilantes, seres celestiales que decretan decisiones divinas sobre los reinos terrenales. Estas figuras parecen formar parte del mismo orden celestial descrito en otros textos. El Nuevo Testamento también preserva este lenguaje cuando habla sobre principados, potestades, tronos y dominaciones en los lugares celestiales. Pablo escribe sobre una jerarquía de seres espirituales, indicando un orden organizado en el reino invisible. La soberanía divina y la libertad creada. Una de las cuestiones más profundas que surge de esta discusión es: ¿cómo conciliar la soberanía absoluta de Dios con la libertad de seres creados? La narrativa del Consejo Celestial nos muestra que Dios creó seres con genuina capacidad de elección. Algunos permanecieron fieles, otros se rebelaron. Esta libertad no fue un error de creación, sino una característica intencional. El amor verdadero requiere libertad. El servicio genuino necesita elección real. Dios podría haber creado autómatas programados para obedecerlo, pero eligió crear seres capaces de relación auténtica, lo que necesariamente incluye la posibilidad de rechazo. El adversario representa a aquellos que hicieron esta elección de rechazo, pero incluso en la rebelión, la soberanía divina permanece intacta. El diálogo en Job demuestra esto claramente. El adversario tuvo que pedir permiso, tuvo límites establecidos, no podía actuar más allá de lo autorizado. Esto nos enseña algo profundo sobre cómo opera Dios. Él no fuerza la obediencia, pero tampoco permite caos absoluto. Existe orden dentro de la libertad, soberanía dentro de la elección creada. Lo que esto significa para nosotros hoy. Puedes estar preguntándote: ¿por qué esto importa para mi vida cotidiana?
¿Qué diferencia hace saber sobre un consejo celestial? Primero, esto nos ayuda a comprender que existe mucho más aconteciendo de lo que nuestros ojos pueden ver. Vivimos en un universo complejo, con dimensiones espirituales que afectan nuestra realidad física. Reconocer esto nos hace más conscientes, más atentos, más dependientes de sabiduría superior. Segundo, la historia de Job nos recuerda que nuestras pruebas tienen significado que va más allá de lo que podemos comprender en el momento. Job no sabía sobre el diálogo celestial mientras sufría. Él no entendía el porqué de sus pérdidas, pero su fidelidad tenía audiencia y propósito más allá de su comprensión inmediata. Tercero, esto nos enseña sobre el carácter de Dios. Él no es un dictador solitario, sino alguien que valora la relación, el orden, la participación. Si Él opera así con seres celestiales, cuánto más con nosotros, creados a su imagen. Cuarto, comprender la realidad del conflicto espiritual nos ayuda a no sorprendernos con las dificultades de la vida. Existe realmente un adversario, alguien que se opone al bien, pero no tiene poder absoluto, está limitado, y ya tiene su fin decretado. La naturaleza del bien y del mal. El consejo celestial también nos ayuda a entender mejor la naturaleza del bien y del mal. El mal no es una fuerza igual y opuesta al bien, como algunas filosofías sugieren. El mal es rebelión, es perversión de lo bueno, es uso errado de la libertad. El adversario no creó nada. Él solo pervierte, distorsiona, acusa y destruye. Todo su poder es derivado, limitado, temporario. En contraste, el bien es creativo, constructivo, eterno. Cuando el adversario cuestiona la sinceridad de Job, revela su propia naturaleza distorsionada. Incapaz de comprender amor genuino, proyecta sus propios motivos egoístas en otros. Esto es característico del mal. Juzga a los otros por sus propios estándares corrompidos. La respuesta de Job, manteniendo su integridad a pesar de perder todo, demuestra que el bien es posible, que la fidelidad genuina existe, que el amor desinteresado es real. Esto es una victoria no solo para Job, sino una declaración cósmica sobre la naturaleza de la realidad. Lecciones de sabiduría práctica. De la narrativa del consejo celestial y de la historia de Job, podemos extraer varias lecciones prácticas para nuestra vida. Humildad ante lo desconocido. Hay mucho que no sabemos y no podemos comprender completamente. Como Job, necesitamos aprender a confiar incluso cuando no entendemos. La fe no es ausencia de dudas, sino elección de confiar a pesar de ellas. Integridad en las pruebas. Nuestra verdadera naturaleza se revela no en la prosperidad, sino en las dificultades. Job perdió todo, pero no perdió su integridad. Eso es verdadero éxito. Perspectiva eterna. Lo que parece terrible hoy puede tener propósito que solo comprenderemos después. No juzgamos un libro por la mitad de la historia. Necesitamos confiar en que hay una trama mayor desarrollándose. Resistencia a la desesperación. Incluso cuando todo parece perdido, aún hay razón para la esperanza. Job llegó cerca de desesperarse, pero eligió continuar. Y al final, vio restauración más allá de lo que perdió. Valor del sufrimiento inocente. No todo sufrimiento es castigo. A veces sufrimos no por haber hecho algo malo, sino como parte de un propósito mayor. Esto no hace el sufrimiento menos real, pero puede darle significado. El final de la historia de Job. Es importante recordar cómo termina la historia de Job. Después de todos sus sufrimientos, después de cuestionar y buscar entender, Job tiene un encuentro directo con Dios. En ese encuentro, no recibe explicaciones detalladas sobre el porqué de todo lo que sucedió. En cambio, recibe algo mejor. Una revelación de la grandeza, sabiduría y soberanía divinas. Job percibe que estaba haciendo las preguntas equivocadas. No necesitaba entender todo, necesitaba conocer a aquel que entiende todo. Y ese conocimiento transformó su perspectiva completamente. Al final, Job fue restaurado. Recibió el doble de todo lo que había perdido. Sus últimos días fueron mejores que los primeros. Pero lo más importante no fue la restauración material, fue la transformación espiritual que experimentó. El consejo celestial que observó el inicio de sus pruebas también fue testigo de su fidelidad. Las dudas del adversario fueron respondidas. La integridad humana fue vindicada. Reflexiones finales. La revelación bíblica sobre el consejo celestial nos recuerda que somos parte de una historia mucho mayor de lo que imaginamos. No vivimos en un universo mecánico y sin sentido, sino en una realidad rica de propósito, significado e interconexión espiritual. Existe un mundo invisible tan real como el visible. Hay seres celestiales que sirven propósitos divinos.
Hay también un adversario real que se opone al bien. Pero por encima de todo, hay un Dios soberano que, a pesar de permitir libertad e incluso rebelión, mantiene control absoluto sobre el destino final de todas las cosas. Nuestra vida diaria tiene audiencia celestial. Nuestras elecciones importan no solo para nosotros mismos, sino como demostración de verdades eternas. Como Job, podemos no saber todo lo que está sucediendo tras bambalinas, pero podemos elegir integridad independientemente de las circunstancias. El consejo celestial no es una doctrina central de la fe, pero es una ventana fascinante para comprender mejor la naturaleza de la realidad espiritual. Es un recordatorio de que la Biblia contiene profundidades que muchos nunca exploraron, verdades que esperan ser descubiertas por aquellos dispuestos a estudiar cuidadosamente. Más importante que entender todos los detalles sobre el consejo celestial es aplicar las lecciones que esta revelación nos enseña, confiar en la soberanía divina, mantener integridad en las pruebas, reconocer que hay más sucediendo de lo que podemos ver, y vivir con la conciencia de que nuestras vidas tienen significado eterno. Que podamos, como Job, permanecer fieles incluso cuando no entendemos. Que podamos confiar incluso cuando no vemos. Y que podamos vivir con la certeza de que, al final, el bien triunfa, la justicia prevalece, y aquellos que permanecen íntegros recibirán su recompensa. Este es el mensaje profundo que emerge cuando nos atrevemos a explorar esta fascinante revelación bíblica sobre el consejo en los cielos. Una verdad que pocos explican, pero que puede transformar completamente nuestra comprensión de la fe, de la vida y del propósito eterno.